recordemos el mensaje a la nación que dio el presidente hace poco tiempo, donde decía que había una reducción de la violencia, de la delincuencia, pero tú no decretas estado de excepción si está bajando. Tú decretas estado de excepción si realmente las cosas se salen de control. Yo no creo que los jóvenes en Durán, en Esmeraldas, quieran ser sicarios porque les gusta matar gente. Yo creo que mucha gente es obligada, coaccionada, pero tampoco hay otros modos de vida. El Estado le puede ganar la criminalidad siempre y cuando no forme parte de él. Pero en Ecuador es imposible. El caso Metástasis y Purga nos indicó qué cosa, que los criminales trabajan con el Estado, que los criminales contratan con el Estado, que son proveedores del Estado. Pero lo que vemos en Quito es el tema del número muy importante de armas de fuego ahora en circulación, porque los últimos delitos que se han cometido en Quito han sido con violencia a través de armas de fuego. Queremos traer inversión, queremos tener más turismo, pero le pedimos a otro país que nos ayude a resolver un tema que no podemos hacernos por nosotros mismos. Eso se llama casi Estado fallido, y ningún inversionista querrá venir a un país con intervención de tropas extranjeras. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la seguridad en nuestro país cuando el presidente de la República adopta una nueva medida al emitir un nuevo decreto ejecutivo que declara un estado de excepción en diferentes provincias del país? ¿Cómo transcurre el tema de la seguridad o cuáles son los resultados que se pueden obtener o se han avisorado en torno al resto de estados de excepción y a la política que se mantiene en esta lucha en contra del crimen organizado? Es el tema que lo vamos a analizar con Jean-Paul Pinto, importante experto en temas de seguridad y académico universitario. Gracias, Jean-Paul. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se puede determinar en este caso con este nuevo estado de excepción que está emitiendo el presidente de la República a través de este decreto ejecutivo 423? Bueno, Creo mira, que yo es creo que el 10, el 11, el 12, yo creo no que sé. debe ser a menos del 12º, me parece a mí, si Ya, no me equivoco. sí. Pero mira que el problema es que el gobierno carece de ideas, de nuevos planteamientos, nuevas políticas, un plan, nuevos ejes, y seguimos intentando lo mismo, ¿no? A Lazo siempre le criticamos que justamente él no sabía nada de seguridad y por eso seguía repitiendo estado de excepción, pero hemos caído en lo mismo, ¿no? Y además recordemos el mensaje a la nación que dio el presidente hace poco tiempo, donde decía que había una reducción de la violencia, de la delincuencia, pero tú no decretas estado de excepción si está bajando. Tú decretas estado de excepción si realmente las cosas se salen de control. Y es lo que está pasando, me parece a mí. No hay reducción, no hay mejora. Los últimos casos, por ejemplo, de la muerte de estos activistas en Santa Elena, estos chicos, de los 8 chicos que murieron por el tema de esta moto, el tema, ¿no es cierto?, de aquí en Quito, de la Fibeca, de este supermercado, de este guardia de seguridad en una panadería en la Irlanda. Te das cuenta básicamente que lo que pasa en el país es un momento de la violencia muy significativo. Entonces, no creo que haya sido tan real lo que se comunicó en su momento, esa reducción. Me parece a mí que las cosas han vuelto a ser muy violentas en el país, en varias zonas del país, incluido un aumento en la ciudad de Quito. Y lo triste detrás de eso es que la única solución de parte del Estado es decretar esta excepción. Uno más de entre tantos que tiene pocos resultados y parece que el gobierno está muy falto de ideas, ¿no? Es decir, que en este caso el tema del estado, los estados de excepción no han tenido, digamos, un resultado óptimo como se esperaba en ese sentido por parte del Claro, gobierno mira, y de la propia ciudadanía, desde sí, luego, mira, ¿no? el resultado más significativo lo veremos a final del año, porque lo que tenemos que analizar es el indicador internacional que todos utilizan, que es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, ¿no? El año pasado terminamos, creo que casi en 50, un récord mundial. Entonces, yo creo que todo lo que hemos hecho, el estado de excepción anterior, el toque de queda, este nuevo estado de excepción, el resultado se verá realmente en el mes de diciembre. En diciembre podemos sentarnos contigo, Osvaldo, otra vez y analizar cómo está esta tasa de homicidios, ¿no? Recordemos que este año, ingratamente, tenemos 6 de las 10 ciudades más violentas del mundo que están en Ecuador. Eso no es un Ujú, dato menor. ujú. Entonces, yo esperaría que si realmente esto mejora, para principios de 2027 tengamos en este ranking no 6, sino 2 o 3. Pero como van las cosas, tal vez no tengamos 6, tengamos 7, 8 ciudades, lo cual resulta muy Pero preocupante, ¿no? han habido, digamos, números o estadísticas un tanto importantes, alentadoras de pronto con la disminución de cierto tipo de homicidios intencionales que se han dado en el país, Jean-Paul.
Es que mira, ahí el esfuerzo tiene que ser permanente, ¿no? Porque es cierto que puede bajar un cierto tiempo, digamos 1 mes o 2 meses, pero si los siguientes 2, 3 meses vuelve a ser muy violento, todo lo que ganaste lo pierdes y estadísticamente así pasa. Cuando tú haces un análisis estadístico, tienes que ver que la tendencia sea robusta y sea en un tiempo suficientemente largo como para que puedas decir realmente si está bajando o no. Cuando tú comunicas, puedes ser muy hábil y decir, mira, este mes ha bajado. Y parecería que estamos mejorando, pero si los meses que siguen siguen siendo muy violentos, la mejora que obtuviste se vuelve cero. Entonces yo te diría que lastimosamente no hay un esfuerzo sostenido en lo que estamos haciendo. Es cierto que temporalmente ha habido reducciones, mejoras, pero los siguientes meses vuelven a ser muy violentos. Entonces todo lo que tú ganabas al final terminas perdiendo y vuelves a un estado de suma cero. Es decir, Ujú. la tasa de homicidios al final del año no bajará, sino muy poco con respecto al año Ya, pero 2025. tú determinas en este caso que no han habido avances ni con los toques de queda que se dieron, en donde se pudo evidenciar quizás la captura de ciertos elementos que eran buscados, de elementos de alto y mediano valor Mira, de los grupos ese, delincuenciales. ese es un tema también muy importante porque a veces pensamos, no significa que no lo tenemos que hacer, pero a veces pensamos que detener las cabecillas va a desmantelar los grupos delincuenciales, pero no es el caso. Mira, hace poquito acaban de neutralizar al Niño Guerrero, el principal Mm. líder del Tren de Aragua. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya el nuevo líder ya ha sido designado. Entonces yo te diría que es como la muerte de Pablo Escobar. El día que Pablo Escobar fue victimado, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, se acabó el narcotráfico, esto se va a terminar y realmente ese mismo día se dieron las rutas, los socios, los países de destino de la droga. Entonces, tenemos que entender que en los grupos criminales, el segundo y tercero inclusive pueden traicionarle a su líder para de ellos tomar el control. Entonces, a veces pensamos que teniendo las figuras claves, esto se va a terminar, pero no es el caso, ¿no? Ahora, ¿cuándo ayuda? Ujú. Me dirás tú. Ayuda cuando son extratados a Estados Unidos y allá firman acuerdos de cooperación con el gobierno norteamericano. Entonces, ¿qué implica Fito, por ejemplo? ¿Sí? Se lo detuvo, está en Estados Unidos. Eso nos conviene siempre y cuando Fito comience a hablar y firme un acuerdo de cooperación y diga, miren, yo en la policía trabaja con tales, en Fuerzas Armadas con tales personas, en la Cuando fiscalía con delate, los cuando dé jueces, cuando dé información la absoluta. información, Ujú. porque ahí nos permite desmantelar toda la estructura, porque sabemos qué jueces trabajan con él, qué fiscales trabajan con él, qué militares, qué policías, qué políticos trabajan con él. Ahí sí es muy beneficioso para el país, pero detener o neutralizar a una persona por sí solo no resuelve. Mira, el cartel Jalisco Nueva Generación sigue vivo. Y el Mencho ya fue victimado hace Ujú. varios meses, ¿no? Entonces yo te diría que eso ayuda, pero no resuelve el problema de violencia que tenemos, ¿no? A rey muerto, rey puesto, en este Por caso, en el supuesto. ámbito delincuencial. Eso, Entonces, recordemos que son multinacionales, ¿no? Y en una multinacional, cierto, el CEO se muere, le lloramos durante una media hora, pero a la media hora ya un nuevo líder está dando las exposiciones. En los grupos criminales funcionan así. Una vez que logran bajar a un líder criminal, el segundo y tercero toman el mando y siguen a cargo del grupo criminal. El negocio no se detiene, Osvaldo. Y el gran problema es ese. Mientras no hagamos algo con el tema de la demanda, no importa qué tanto ataquemos a la oferta, el problema seguirá existiendo. Mientras alguien coma pan, ujú. seguramente en alguna parte del mundo van a Bueno, fabricar pan. entonces, no estados de excepción, no toques de queda. ¿Cuál es la alternativa en la que debería entrar el país en esta lucha en contra del crimen organizado, Mira, Jean-Paul? contigo hemos hablado ya creo que varias veces y yo señalo un hecho que es muy importante. Agosto de 2025 marcó el hito del lanzamiento del Plan de Desarrollo hasta el 2029. ¿Y la ley qué dice? La Ley de Seguridad Pública del Estado dice que el Estado, el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa tenía 3 meses después de esa fecha para sacar el Plan de Seguridad Integral, que es el que necesitamos, Osvaldo, porque necesitamos es un enfoque integral de la seguridad. Lo que hay que tener en el Ecuador es que, ¿por qué los grupos criminales son tan fuertes? Porque operan en zonas en las cuales el Estado no está presente. El Estado no genera oportunidades, el Estado no tiene opciones de oportunidades para los jóvenes que están ahí. Yo no creo que los jóvenes en Durán, en Esmeraldas quieran ser sicarios porque les gusta matar gente. Yo creo que mucha gente es obligada, coaccionada, pero tampoco hay otros modos de vida. Por ejemplo, vemos también eso en la minería ilegal. El otro día me comentaban cómo la gente protege esto, pero es normal porque en las zonas en las cuales se produce este tipo de fenómenos no existen otros modos de vida y además no hay ningún tipo de trabajo Ujú. ni rédito que permita compensar lo que les pagan por minería ilegal. Claro. Entonces lo defienden como su trabajo. Entonces lo que hay que entender es que si no trabajamos en temas sociales, económicos, de emprendimiento, de innovación, si el sector privado tampoco no se mete la seguridad al hombro y no crea proyectos de seguridad, esto no va a mejorar. La mano dura y la militarización no son suficientes, lo vemos en el caso de la Ujú. minería ilegal. Está bien lo que hacen los militares, yo creo que era necesario que entren a bombardear, a recuperar territorios perdidos, pero si solo nos quedamos ahí, el problema tampoco será resuelto. Es decir, acá hace falta una política Integral, y una visión integral integral, que hay más involucre actores. oportunidades laborales, digamos, reactivación de la economía,
el tema de educación y el tema de la salud fundamentalmente. Mira, yo te hablo de un modelo Y en que a estos veces, sitios en donde exacto. son más vulnerables, digamos, Sí, inclusive los mira, yo te propios doy jóvenes, ¿no? un ejemplo que hay que investigar, que es el de en el sur del Brasil. Hay todo un estado brasileño en Santa Catarina. Yo estuve en El Salvador en febrero de este año y llegaron unos militares y gente de seguridad de Santa Catarina en el Brasil, un estado allá en el sur, y ellos decían claramente lo que te digo yo. Ellos cómo lograron hacer retroceder la criminalidad, la violencia en ese estado a través de los temas productivos, a través de los temas económicos, a través de la inversión extranjera, a través de la generación de oportunidades y de negocios en Santa Catarina. Y cuando hablábamos, decía, oye, pero estamos hablando el mismo lenguaje. Yo pensaba que tal vez yo tenía mis ideas, pero no, Ujú. eso resulta y es beneficioso y hay modelos exitosos. Y también Medellín es otro modelo muy interesante. Lo hizo a través de la innovación social. Medellín no fueron a matar a todos los jóvenes en las comunas. A través de la innovación social se pudieron hacer muchas cosas, la educación, lo que tú Ujú. decías, las bibliotecas negras y esos cubos negros inmensos en las montañas de Medellín hicieron que muchos jóvenes prefieran la educación y no la violencia. Y en Río tú debes haber visto, hay una terraza muy famosa donde hacen videos. Ahí los chicos pobres de estas favelas son los pilotos de dron. Entonces Ujú. muchos chicos han logrado salir de la criminalidad y tienen ahora una certificación, tienen un trabajo legal que es Claro, hay que piloto de entrar. dron. Pero el otro lado podríamos hablar de lo que pasa en El Salvador, ¿o, Jean-Paul? Mira, el El modelo, tema, el tema sí, del SECO, el SECO. en este caso de estas cárceles de máxima seguridad, el combate a las pandillas, a las maras, que ha dado resultado en cierto modo, pero ahora ya el presidente Bukele está enfocando el tema, en cambio, en la parte social para su población. Exacto, cuando estuve en febrero justamente nos reunimos con ellos, con gente del Estado, con la Fiscalía de El Salvador y veíamos justamente que faltaba esa patita, ¿no es cierto?, el tema social, porque no era suficiente el tema de encarcelar mucha gente, eso no resulta y no es sostenible en el tiempo. Entonces había que trabajar mucho los temas sociales, como tú acabas bien de señalar. Ahora, el modelo salvadoreño aquí no se puede aplicar por dos razones, Osvaldo. Hay dos cosas que Bukele logró hacer con éxito. Podemos preguntarnos cómo lo hizo y por qué lo hizo tan rápido. Ahí hay muchas zonas de duda, de incertidumbre, tal vez una paz mafiosa de por medio, pero evidentemente él tuvo dos aciertos. Primeramente, Ujú. sacar a la corrupción de las cárceles. En el Ecuador es imposible. Tú sabes que los grupos criminales controlan todavía las cárceles. Controlan las Y segundo, cárceles. una frase muy famosa de Bukele. Él dice, el Estado le puede ganar la criminalidad siempre y cuando no forme parte de él. Pero en el Ecuador es imposible. El caso Metástasis y Purga nos indicó qué cosa, que los criminales trabajan con el Estado, que los criminales contratan con el Estado, que Ujú. son proveedores del Estado, en los GATS, en el gobierno central, ¿no es cierto?, que tienen comprados jueces, fiscales, militares, policías, que dan a los policías combustible, que les dan a los policías repuestos para los vehículos. Entonces es imposible que el modelo salvadoreño pueda ser aplicado en el Ecuador. Hasta que no se apliquen esas dos Ujú. condiciones, Osvaldo, el modelo no funcionará en el Ecuador. Además, mira, a nivel macro, yo te diría que los países más seguros del mundo no tienen grandes poblaciones carcelarias. Ese es otro mito detrás de la seguridad. Los países más seguros del mundo no tienen cárceles o tienen muy pocas personas encarceladas. O el caso típico te puedo dar, por ejemplo, de Estonia, que es un caso que se está estudiando a nivel mundial. Entonces, yo te diría que no necesariamente tener más cárceles hace un país más seguro. En Ujú. nuestro caso, ¿qué nos va a permitir, Osvaldo? Reducir el hacinamiento. Recordemos que tenemos como 37.000 PPLs, pero tenemos realmente espacio para 26.000 aproximadamente. Ujú. Entonces, la nueva cárcel lo que permitirá será reducir el hacinamiento que tenemos, que Claro, hay es un crónico, hacinamiento ¿no? de 10.000 De como 10.000 presos, aproximadamente. ¿no? Ujú. Entonces, yo te Y diría ahora, pero que, el funcionamiento de esta cárcel del encuentro en sí, ¿cómo se está dando? Tomando en cuenta que inclusive ya hay los primeros muertos en esta cárcel, se habló de un tema de tuberculosis que fue lógicamente descartado por parte de las autoridades, pero en sí puede dar resultado este sistema con la cárcel del encuentro y otra que están planificando, ujú. igualmente la van a construir. Mira, el gran problema es el misterio detrás de esta cárcel, ¿no es cierto? Tú no puedes llegar y estar ahí, ¿no es cierto?, libremente, pero es la diferencia con Bukele. Bukele es tan orgulloso de su sistema que las cárceles pueden visitar influencers. Y hemos visto videos en los cuales gente que hace contenido Pero llega con todas las seguridades y pero todo el mira, tema, y hacen ¿no? videos, ¿no? Y hacen videos adentro y muestran a los presos, o Mm. sea, hay mucha transparencia de parte de Bukele. Bukele en eso vende su modelo, exporta su modelo al extranjero y es muy hábil en hacerlo, ¿no? Entonces yo te diría, mira, lo que me gustó, pero me parece un poco utópico, es que tú sabes que hace poco se legalizó, digamos, y entró en vigencia el nuevo decreto del tema de los centros de rehabilitación social, que me parece genial. O sea, cuando uno lee ese documento, Claro, yo me acordaba un poco de los internos pueden trabajar, pueden generar su propio se sustento, en les este cuida caso. la comida, la dieta, hay la semaforización, Sí. pueden tener acceso al arte, a la educación, al trabajo, ¿no es cierto?, a la cultura.
Entonces yo digo, oye, seguramente viendo eso, es mejor estar preso que estar en libertad, porque mucha gente en libertad no tiene esos derechos y nunca en su vida tendrá acceso a la educación, a Ya, la pero entonces tú le cultura, ves al entretenimiento. que esta ley, estas reformas que fue impulsada en la Asamblea Nacional, está distorsionada, está O sea, equivocada. no son utópicas, es lo que te digo. O sea, si Ya, tuviéramos control sobre la cárcel, estas ideas son geniales, claro. se las podría Porque implementar. podría ser una verdadera rehabilitación Exacto, social, exacto. ¿no? Mira, yo recordaba el caso del Japón. En el Japón tienes gente de la tercera edad que tiene unas pensiones muy bajas y que prefiere estar presa que libre. ¿Pero por qué? Porque en la cárcel tiene 3 comidas, tiene rehabilitación social, tiene pañales, tiene un montón de cosas que en el mundo real ni siquiera podrían pagarse. Entonces tú dices, oye, pero es mejor estar en la cárcel que estar libre, ¿no? Entonces yo te diría que este tipo Bueno, de pero documentos son. hay un adagio que dice, ¿cómo es pájaro preso ni en jaula de oro, ¿no? Claro, En exacto. este caso. Entonces, pero mira, los franceses que nos vinieron a visitar, recuerdo cuando trabajaba el Ministerio de Seguridad, te hablo del año 2011, y nos dieron una charla de su sistema penitenciario, era impresionante. Dijeron una frase que a mí me impactó y hasta ahora, ¿no? Ellos decían, el preso solamente pierde un solo derecho, que es su libertad. Ujú. El resto de derechos se los tienen que conservar. Y con este reglamento es lo que pasa, si quieres tú. O sea, el acceso al trabajo, a la educación, a la cultura, al deporte, al entretenimiento, están ahí. O Bueno, sea, es lo que tienen, ¿no? Pero en algún momento abusaron de este entonces, tema. pero mira, en el trabajo yo te digo, Osvaldo, ¿cuántas empresas han dicho ya que van a dar trabajo a los PPLs? En Francia funciona así, los PPLs trabajan para empresas privadas. Tú le has oído al Comité Empresarial Ecuatoriano de la Cámara de Comercio de Quito, de Guayaquil o Cuenca diciendo que sus empresas van a contratar PPLs, van a formar, les van a capacitar, les van a dar un No, pues salario. muy complicado, muy difícil, ¿no? Pero entonces, ¿quién les va a dar trabajo? Es que yo no veo, si no son los privados, Osvaldo, ¿quién más les va a dar trabajo? Porque mira, la rehabilitación no pasa por hacer un taller chiquito y que 30 reos hagan unos llaveros o unas cositas para Navidad. Discúlpame, eso no es rehabilitación. Rehabilitación que implicaría, Osvaldo, que el grupo del presidente, el grupo Novoa, digan, verán, nosotros vamos a dar el ejemplo y vamos a contratar a los primeros 3.000 PPLs y van a trabajar para nosotros. ¿Qué implica eso? Que les van a capacitar, a formar, a dar un salario, etcétera, a formar en valores, qué sé yo. Y cuando cumplen la condena, trabajan para el grupo de Novoa. Eso es Ujú. rehabilitación, porque lo que necesitamos es que esos PPLs que están ahora presos, que algún día van a salir, cuando salgan no regresen a los barrios a hacer lo mismo, regresen a un trabajo legal decente, con un salario decente también, y no caigan en la criminalidad. Eso es, pero si nadie ha hablado con las empresas, Osvaldo, ¿cómo se va a hacer esto? Mira, también la educación. ¿Cuántas universidades han dicho que van a educar en las cárceles? Institutos, Ujú. universidades, ¿cuántas? Somos Bueno, nadie. bueno, pero las condiciones no se han dado, pero Exacto, muchos PPLs han sacado títulos exacto. universitarios Exacto. Ahora estando presos, debería ¿no? ser la norma, pero yo creo que las universidades tampoco van a querer ir a trabajar a centros que Ahora, no controlamos y que donde pueden ser victimados, pues. claro, desde luego. Ahora, Jean-Paul, mira que de acuerdo al reporte del dato, desde el 1 de mayo al 12 de junio de este año, se han registrado 888 homicidios intencionales en zonas intervenidas y por ende el gobierno está implementando un sistema de semaforización de riesgo para identificar territorios prioritarios en este caso. Y dentro de estas prioridades hay provincias y está también Pichincha, Cayambe, un cantón tan importante, está con un riesgo realmente muy alto. Y Quito tiene distritos como La Delicia, Eloy El Alfaro, Faro, Calderón y Calla. Quitumbe, que han Ujú. sido catalogados como de alto riesgo. Riesgo. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está pasando en Quito, que en su momento se pensaba que era una ciudad a la que el crimen organizado era morigerado? No había la incidencia que tiene en este momento. Ahora, evidentemente ciudades grandes siempre serán un atractivo para los grupos criminales. Lo que pasa es que Quito, por ejemplo, no está en la ruta del narcotráfico, no está en la ruta de transporte de la droga. Eso es toda la costa ecuatoriana, por eso desde Machala hasta Esmeraldas son zonas muy violentas, ¿no? Pero en Quito, evidentemente, hay negocios que siempre se traen para el tema del lavado, ¿no es cierto? El tema de los nightclubs, el tema de las discotecas, los restaurantes. Entonces, tú tienes una serie de negocios en Quito que son atractivos para hacer temas de lavado. Entonces, evidentemente, los grupos criminales se asientan en eso, disputan los territorios. Se está hablando de rutas de narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado. Ahora, lo que ¿Eh? vemos en Quito es el tema del número muy, muy importante de armas de fuego ahora en circulación, porque los últimos delitos que se han cometido en Quito han sido con violencia a Ujú. través de armas de fuego, cosas que tal vez antes no eran la norma, porque a veces había más delitos con armas blancas, ¿no es cierto?
hurtos y ese tipo de cosas, pero ahora vemos y sistemáticamente que los criminales, los delincuentes, cada vez que van a cometer un acto violento, usan un arma de fuego y el primer instinto es matar a la persona. Entonces eso implica que hay un grave problema detrás, que hay que establecer quiénes son los que están trayendo armas, porque tú sabes que la regla cuál es, sube la droga y baja las armas. Entonces, y eso implica, mira, ¿cuál es el principal traficante de armas en América Latina? Es el Tren de Aragua. Entonces significa que el Tren de Aragua es el que está proveyendo de armas justamente a los grupos criminales en el Ecuador, como hace en Colombia, en Perú y en Chile. Hay incidencia del Tren de Aragua, entonces también Entonces, acá en el Ecuador sí, ellos tienen dos está negocios, dotando claro. O sea, de armas. cómo podemos saber si el Tren de Aragua está cooperando acá? Básicamente por dos negocios principales. El tráfico de armas, y vemos que hay muchas más armas en circulación, y segundo, el tráfico sexual. El Tren de Aragua se ha especializado mucho, ¿no es cierto?, en los temas de tráfico y trata de personas. Entonces, y por eso ves que es de los pocos grupos criminales que tienen muchas mujeres visibles. Sí, a diferencia de otros grupos criminales que básicamente son estructuras conformadas por hombres, el Tren de Aragua tienen en Chile, tiene en el Perú, ha tenido figuras femeninas que son las que se ocupan justamente del tráfico, de la trata de personas y que justamente cooptan todos las casas de cita, etcétera, o las calles, las esquinas de ciertas partes de la ciudad de Lima, ¿no es cierto?, de Santiago, para poner justamente la gente que trabaja para eso. La situación en Quito está cambiando, se está quizás saliendo de lo normal en ese aspecto en el ámbito delincuencial. Vemos que en Quito ya hay sicariatos, asesinaron a un ejecutivo de una universidad, hay robos a mano armada, hay incidencias a mano armada igualmente en el sector de Calacali. Bueno, hay una serie de hechos que se registran inclusive en el centro de Quito, en el sur de Quito. Está cambiando la situación en Sí, Quito, Jean por un Paul. lado yo diría que está aumentando mucho la violencia, implica muertos y heridos, y por otra parte a mí, mira, antes estaba muy semaforizado lo que tú decías. Ujú. Antes las zonas más violentas reconocidas desde la policía, desde el municipio, eran básicamente, como tú decías, Quitumbe, Eloy Alfaro, en el norte estaba La Delicia, en el centro está Manuela Sáenz, y mira que si queremos hacer un tema mucho más técnico y profesional, solamente en esas zonas deberíamos meter a los militares, es decir, en las zonas en las cuales pensamos que ya está muy desbordado, porque realmente lo que vemos es que las bandas criminales ya están operando de forma muy, muy intensa en esas zonas específicas de Quito. Pero eso se ha regado un poco a otras partes y justamente los últimos eventos en el sector de la Carolina, que es el distrito Eugenio Espejo, Ujú. implica que hay una subida de la violencia de los delitos y que evidentemente hace necesaria la presencia policial. Entonces yo te diría que, pero ahí detectamos también otra cosa, Osvaldo, que es, no estamos seguros de la coordinación entre municipio y Estado. Ujú. Y tú sabes que hay un tema ideológico detrás de eso que puede torpedear esa relación y no necesariamente la policía va a privilegiar la ciudad de Quito porque como hay que torpedear un poco la labor del alcalde, evidentemente eso implica problemas de Pero esto coordinación. tú le ves que puede tener alguna certeza de que torpedear a la gestión del alcalde y se deja descuidada la ciudad en este caso. Es No es posible, una como te obligación en digo, ese sentido del propio Estado, del claro, gobierno, debería de ser, la pero como seguridad. te digo, si el gobierno va a usar todas las armas para tratar de desprestigiar al alcalde, entonces yo te diría que cuando vemos operativos conjuntos entre entes municipales y estatales, usualmente se producen cancelaciones de parte de la policía. La policía no llega a los operativos y hace que esos operativos sean difíciles de hacer. Entonces yo te diría que lastimosamente los temas ideológicos le están pasando factura a Quito y los más perjudicados son los ciudadanos. Esto puede complicarse mucho más en Quito, en estos distritos que tienen alto riesgo como La Delicia, Río Alfaro, Calderón, Quitumbe en este caso. Sí, ¿Tú, claro, o tú le ves sea, que puede complicarse este tema? de lo que he conversado yo con entes policiales en esa zona es que los temas ya están bastante desbordados, están muy preocupados porque vemos una incidencia importante de varios grupos criminales. Entonces yo te diría que sí, que en esas zonas la incidencia de la violencia ha subido de forma significativa. No a los niveles de la costa, Ujú. o sea, nunca van a ser iguales porque estamos hablando de que la costa es donde se transita el tema de la droga, pero sí hay delitos en Quito que van a aumentar, lo que tú decías, el tema del sicariato, el tema de las extorsiones, el tema de los secuestros, ¿no es cierto? Y Quito siempre ha sido blanco, ¿no es cierto?, de muchos robos afuera de las escuelas, de las universidades que tú decías, porque son blancos fáciles para los criminales. Entonces yo te diría que evidentemente sí hay mucho, un aumento importante de los riesgos y amenazas en la ciudad de Quito y que es importante monitorear. Ahora, este tema, como tú lo señalas, en estos cuatro distritos de los que estamos hablando, La Delicia, Eloy Alfaro, Calderón y Quitumbe, sumaron en este primer cuatrimestre 55 muertes violentas. Pero a nivel nacional, Guayas lidera la violencia con 384 homicidios, seguido de Manabí, El Oro y también Los Ríos.
y hay algunas zonas también que se han Sí, claro. declarado de alto riesgo en este caso. Sí, por eso es que yo te diría que si tú me preguntas a mí si Quito realmente debería entrar en un estado de excepción, yo diría que todavía no amerita por los Mm. niveles de violencia que No, pero tiene. está subiendo, pues Pero como está se subiendo, está exacto, o evidenciando sea, este como está tema. subiendo, podría justificarse. Pero el nivel de violencia que tenemos no es ni de lejos, de cerca, el nivel de violencia que hay en Guayaquil o en la zona costera, es lo que te digo, no. Entonces ahí se justifica plenamente que haya presencia militar, pero en Quito, como te digo, es muy, muy focalizado y más bien sería bueno que el gobierno lo trate de esa forma que tú has señalado, es decir, en estas zonas de la ciudad, ahí vamos a colocar militares, más presencia de policías, etcétera, porque son zonas complejas. El resto de la ciudad no amerita, digamos, ese tipo Ya, de pero medidas. no migran estas facciones delincuenciales, no migran, tienes más policías, migran a otros sectores. Así. O sea, ese es un efecto inevitable, ¿no es cierto? Por ejemplo, siempre me he preguntado yo por qué Cuenca sigue un poquito, digamos, aislado de la problemática que tenemos, Bueno, porque bueno, Quito era aislado más o menos también exacto, del entonces, tema de la mira, el violencia. mensaje ahí es importante y lo he comentado con radios del centro del país. De hecho, miren lo que ustedes ahora están tranquilos, no tienen muchos problemas, viven más o menos relativamente tranquilos, pero no implica que después de un tiempo Ambato, Riobamba y justamente Cuenca sean blancos de la criminalidad, porque evidentemente, como digo, a los criminales les interesa cierto tipo de negocio donde pueden lavar, pueden hacer dinero rápido y pueden cooptar justamente, inclusive los mismos GATS. Tomemos en cuenta que en la costa la gran cantidad de GATS que trabajan para el crimen organizado, ¿no es cierto? Que ellos ponen los proveedores, los contratistas, hacen canchas, hacen alcantarizado. Lo mismo puede ser en la zona centro del país. No, no es difícil que pase y a futuro podríamos también tener casos de GATS infiltrados por el crimen organizado que estén en la zona central o sur del país. Ahora, dentro de esta estructura, de este global que necesitamos, debería estar también el tema de la justicia, Jean-Paul. Ese es otro Mira tema que complejo, hay ¿no? jueces, hay fiscales, hay temas bastante complicados y que llaman la atención en ese sentido. Claro, o sea, hay lo La que... policía arresta o Ujú. mete preso a los delincuentes y los jueces los sueltan Ahora, inmediatamente. mira, No actúan los en el fiscales. tema de la violencia de Quito, justamente eso explica la subida de la violencia, porque como hay impunidad, cuando hay impunidad, el delincuente se siente con la capacidad de matar, porque sabe que su asesinato, la muerte que provocó, evidentemente no tendrá ningún tipo de castigo. Entonces, el gran enemigo, eso sí, de la seguridad es la impunidad. Cuando en un país hay altos niveles de impunidad, hay altos niveles de inseguridad. Entonces, en El Salvador, claro, resolvieron esto de una forma, digamos, no democrática, ¿no? Porque el otro tema que no hemos discutido también contigo, Osvaldo, es que nos quieren vender el paradigma de que la única forma de mejorar la seguridad es saliendo de la democracia, quitando libertades y derechos. Ujú. En El Salvador es así, tú sabes que todo funciona con delación. Pues cuando a ti alguien te atrapa, ¿no es cierto? La policía llega donde ti, no te ve ningún juez. Tú vas directamente a la cárcel. Y cuando estás preso un cierto tiempo es que después te hacen un juicio. Y ahí demuestras, ¿no es cierto?, que Osvaldo Morocho era inocente, pero ya estuviste varios meses o un año detenido. Entonces la gente se cuida mucho. Entonces hay una política de miedo sistemática. En Dubái también he visto eso. Yo estuve en el año pasado allá y es un país, es una ciudad muy tranquila, ¿no es cierto?, muy pacífica. Pero yo siento que la gente no hace nada Ujú. por temor, ¿no es cierto?, Claro. el concepto del No, miedo. pero Dubái es otra cosa, es una especie de paraíso fiscal, inclusive, donde están llegando capitales no tan transparentes, digamos, Claro, tiene otras Jean-Paul, problemáticas. desde luego. Pero mira, en Salvador todo es en función del miedo. Entonces, yo te diría que lastimosamente eso habría que analizar e investigar, pero sería triste de que lleguemos a la conclusión de que la única forma de mejorar la seguridad es saliendo a la democracia, que es un poco el paradigma que nos están vendiendo, ¿no? En este momento, pero hay apoyo internacional, fundamentalmente de los Estados Unidos, que puede dar también sustento al trabajo que viene haciendo la fuerza pública, la policía, Fuerzas Armadas, Ahora, mira, Jean-Paul. esto es interesante porque deberíamos seguir el ejemplo de México, por ejemplo, lo que vimos hace poco, ¿no es cierto? Cuando le dieron de baja al Mencho, que era uno de los grandes narcotraficantes mexicanos, ahí evidentemente se comunicó que Estados Unidos había dado información Ujú. estratégica, inteligencia a la policía, a los militares mexicanos para localizar y neutralizar al Mencho. Eso me parece muy saludable. Y lo otro es que Claudia, la presidenta, ha dicho que las tropas norteamericanas no van a entrar al territorio mexicano, porque eso sería ya una guerra. Entonces, me parece que ese modelo es interesante, es decir, cooperación muy estrecha con Estados Unidos, información, inteligencia, tecnología, Mm. monitoreo, de forma a poder detectar los blancos que nos interesen, pero sería peligroso ir a un tema de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano, que además Ujú. no está permitido, no pueden tener bases tampoco, pero ese no sería el modelo a seguir. Mira que Trump quería entrar a México, quiere entrar a México, quiere entrar a Colombia, seguramente querrá entrar a Ecuador,
Todavía me preocupan mucho estos bombardeos que se hacen, ¿no? El niño Guerrero murió en un bombardeo, pero no estaba claro si había sido un avión norteamericano, un helicóptero norteamericano o fuerzas venezolanas habían dado el golpe. Pero mira qué interesante, ¿no? El niño Guerrero, que era un tipo muy famoso en Venezuela, que todos sabían dónde estaba, pero nadie lo iba a buscar. De repente, con el cambio de gobierno que hubo, ahora el gobierno venezolano le quitó todo apoyo y más bien seguramente intercambió información con Estados Unidos y eso permitió su neutralización. Entonces, eso sí es muy saludable porque permite el fortalecimiento de la seguridad. Ahora, quisiéramos tener más socios comerciales como los europeos, pero tú sabes que ellos están en el problema de la guerra, Ucrania y Rusia, Claro. y ellos saben que va a haber una guerra dentro de poco ahí. Entonces, no nos van a ayudar con lo que podrían ayudarnos porque están en otra lógica y otras preocupaciones de allá. Lastimosamente, vivimos un momento en el cual Y entonces cada país tiene sus el prioridades. único aliado que tenemos directamente es de Estados Es Unidos en Estados este Unidos. caso. Pero como te digo, con estas salvedades, ¿no? Es decir, sí, ayuda, cooperación, inteligencia, información, tecnología, etcétera, ¿no es cierto? Trabajos conjuntos, pero lo que no sería saludable es que vengan tropas norteamericanas acá a pelear una guerra en Ecuador. Me parece que eso no Pero es sabemos cómo va a muy terminar. complicado que vengan tropas para pelear esta guerra contra la delincuencia, Es ¿no? que mira que desde el No. discurso del gobierno nunca tuvimos claro qué es lo que iba a pasar. Parecía que el gobierno quería eso, quería ver unos fuerzas especiales A acá, los Marines a los querían ver. Marines acá, trajo un mercenario como Eric Prince, y no era la vía. O sea, ¿cómo es posible que al Ecuador traigamos un mercenario para que nos ayude lo que no podemos hacer por nosotros mismos? Entonces yo te diría que hay que pensar muy bien, no es un tema de soberanía para mí, si es un manejo técnico de la situación, necesitamos mucha cooperación, pero eso no implica pérdida de soberanía, sobre todo presencia de fuerzas extranjeras, porque mira el mensaje que le damos al mundo, ¿no? Queremos traer inversión, queremos tener más turismo, pero le pedimos a otro país que nos ayude a resolver un tema que no podemos hacernos por nosotros mismos. Eso se llama casi Estado fallido. Y ningún inversionista querrá venir a un país con intervención de tropas extranjeras y donde todo está realmente vuelto un Bueno, caos. a propósito, el riesgo país ha bajado nuevamente, ¿no? Está en 378 puntos, me parece que es un hito prácticamente en la parte de riesgo país. Ahora, volviendo un poquito a lo de Quito, para ir corroborando, el distrito La Delicia es el más violento en este año con 20 homicidios, un aumento frente al 25. Los distritos de La Delicia están ligados a robos, amenazas, robo de vehículos y microtráfico. El de León y Alfaro registró 16 muertes, una leve reducción del año 25, con predominio de víctimas masculinas. Calderón tuvo 11 muertes, incluyendo un femicidio, evidenciando un repunte respecto a años anteriores. Esto como resumen nada más Sí, de lo claro. que está pasando en Quito y que también hay que poner mucho ojo al tema de Quito, Jean-Paul. Sí, sí, es lo que decimos, ha habido un repunte de la violencia, de las muertes violentas, de eso hay que estar monitoreando todo el tiempo, pero como digo, o sea, estamos muy lejos todavía de los niveles de violencia de la costa, ¿no? Pero sin embargo, digamos, de manera preventiva, hacer este tipo de cosas, sí, estado de excepción, pero en sitios muy focalizados. Lo que tú acabas de señalar, en los sitios donde ha subido las muertes violentas, es ahí donde voy a poner esos estados de sitio, ¿no es cierto? Voy a tratar de poner todas mis piezas ahí, pero no en toda la ciudad porque no se justifica. También en el país, zonas de alto riesgo, Santo Domingo de los Áchilas, en Manta y Puerto Viejo en Manabí, La Maná en Cotopaxi, Babahoyo, Quevedo y otros cantones de la provincia de Los Ríos, que me parece que es la más complicada. Babahoyo. Y como había dicho, Cayambe en la provincia de Pichincha. ¿Por qué esto de Cayambe? Sí, a mí también me llama la atención el por qué podría ser. Bueno, tú sabes que más bien Ibarra siempre ha estado complicado por temas de migración ilegal, de cierta presencia de poblaciones, digamos, de gente vinculada a grupos criminales colombianos, pero más por los temas de frontera. Mm. Pero en el tema de Cayambe yo creo que habría que investigar, yo tampoco no he tenido mucha data al respecto, y más bien me llama la atención esa zona, porque esa zona no estaba en el radar digamos, de las zonas de priorización en el Ecuador. Casi todas las zonas que tú me acabas de señalar ahorita están en este ranking que te digo Mm. de las 10 ciudades más violentas del mundo. Claro. Toda la zona de Banamí, toda la zona del Babahoyo, Quevedo, está Santo Domingo. Santo Domingo es eh, está en el puesto 49 entre las 50 ciudades más violentas del mundo, por darte un dato. Es decir, Mm. realmente esos temas también son muy preocupantes, pero en Cayambe sí me llama mucho la atención lo que se ha dicho, ¿no? Habría que investigar. Y se le está poniendo, ¿no? Como de alto riesgo prácticamente en el tráfico de droga y de armas.
Sí, habría que debe haber investigar alguna porque información, data, de, digamos, sí hay que investigar de sectores de porque ahí, inteligencia. mira, siempre en esas zonas ha habido problemas de contrabando, por ejemplo, ¿no es cierto? Zonas de contrabando, hay zonas de minería ilegal, ¿no es cierto? Tenemos Buenos Aires, todo eso, pero habría que un poco profundizar en este tema. Muy bien, Jean-Paul, estaremos para seguir evaluando todos estos temas que tienen que ver con el ámbito de la seguridad y a ver cómo nos va con este nuevo estado de excepción focalizado mediante el decreto ejecutivo 423. Gracias por estar en la programación. Gracias a ustedes, esperemos mejores días del Ecuador y pues y que lo que estemos haciendo pues poco a poco vaya dando resultados, ¿no? Gracias a Jean-Paul Pinto, importante experto en seguridad y académico universitario que ha estado hablando de estos temas a propósito de este nuevo estado de excepción y los temas de seguridad en el país. No olviden ustedes que estamos en nuestras plataformas de Global Opinion, en nuestros canales de YouTube, en el de TikTok y en el de Facebook. Nos ayuda mucho con la suscripción. Vamos creciendo orgánicamente de una manera acelerada y positiva, así es que siempre es importante que continúen suscribiéndose a nuestros canales. Además, los comentarios y los likes son importantes para ir contextualizando este tipo de entrevistas. No olviden también, seguimos comercializando nuestro café en esta sinergia que tenemos con caficultores ecuatorianos, el café Global, un producto de Global Opinion, en sintonía, lógicamente, en este acuerdo con caficultores ecuatorianos. Este es un café de especialidad. Este café es café de altura, viene desde de la localidad de Mira, en la provincia del Carchi, a 1050 metros sobre el nivel del mar. Exquisito realmente. El olor es espectacular, a un café riquísimo, así es que sigan haciendo sus pedidos. Dejamos el número de WhatsApp para los pedidos pertinentes y también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Presentación, café molido para pasarlo o también café en grano, lo que ustedes deseen. Los podemos abastecer de café, de un rico y excelente café ecuatoriano, Café Global. El programa llegó gracias al apoyo de Nueva Crown Pizza con borde relleno de 3 sabores, triplemente deliciosa. Contabilidad inteligente, siempre y conta. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Recuerde también de seguir nuestras redes sociales y nuestra página web www.globalopinionec.com. Allí va a encontrar todos los contenidos y la coyuntura informativa permanente del ámbito nacional e internacional. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Osvaldo Morocho Ampudia les agradece por la sintonía. Nueva Crown Pizza con borde relleno de 3 sabores, triplemente deliciosa. Una corona irresistible, llena de triple sabor, borde de queso que se derrite en tu boca, chistorra que enciende tu antojo y chorizo ahumado que sabe a gloria. Nueva Crown Pizza, triplemente deliciosa. Queso, chorizo ahumado y chistorra. Encuéntrala solo en Pizza Hut. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Nosotros tenemos la certificación ISO 27001, que es la ISO de seguridad de la información. Con esto nosotros garantizamos seguridad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que Iconta invierte muchos recursos y esfuerzos en garantizarles a ellos con estándares internacionales que su información va a estar segura siempre. Contabilidad inteligente, siempre y conta. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Ofrecemos la mayor variedad de productos y soluciones para la construcción. Edificaciones metálicas. Puentes metálicos. Cubiertas de acero. Tubos, perfiles y flejes para estructuras metálicas. Construcciones en steel framing y con glass. Paneles de hormigón alivianado. Paneles solares.
Encofrados metálicos Doca. Cubiec, más que un buen acero. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.